Pues yo diría que en teoría aprendemos y en teoría cada uno de los estudiantes y el profesor pues aprende cosas de sus compañeros, pero también hacemos otras cosas, y respetarnos, en ocasiones no somos tolerantes, así que tanto como construimos cosas buenas, en ocasiones construimos también cosas negativas. Bueno, como en todos los salones de clase, entre los compañeros, pues tenemos una convivencia, pues hablamos, nos conocemos, pero obviamente siempre manteniendo pues las normas y siguiendo las actividades propuestas por el profesor. Entonces, en el salón de clase, pues nosotros normalmente hacemos las actividades, se hacen los trabajos, los compañeros, pues aunque tienen sus momentos de distracción, pues se continúa con el proceso educativo, pero es como lo más común que ya en el aula. En nuestro salón de clase compartimos con los demás, también se respeta mucho la parte académica, tenemos normas que cumplir y además interactuamos con nuestros profesores. Bueno, yo creo que la cosa principal que hacemos en nuestro salón de clase, por fuera de estudiar o incluso aprender algunos tipos de conocimientos científicos o abstractos, es convivir. El salón de clase es un espacio en el cual vivimos con otras 29, 30 personas que son igual que nosotros, son estudiantes al fin y al cabo. Si yo tuviera que decir que hacemos algo en el salón de clase, simplemente es aprender a vivir con las demás personas. Y en la medida que nosotros aprendemos a vivir con las demás personas, aprendemos a convivir con nosotros mismos, porque entendemos que como personas también tenemos ciertas cosas que necesitamos o ciertas cosas que repudiamos. En nuestro salón de clase compartimos con nuestros compañeros, estudiamos, formamos un ambiente en el que cada uno puede crecer como persona, en el que por el respeto a los demás y por el reconocimiento a los demás podemos reconocer en cada uno una historia de vida, algo pues como por lo que trabajar cuando seamos grandes y construir un futuro. Ya, bueno, pues principalmente en un salón de clase se estudia, pero es un ambiente muy académico y se comparte con las personas, hay diferente interacción pues con los profesores y con los diferentes compañeros, también hay muchas reglas y muchas veces es, por decir así, muy cerrado a las diferentes explicaciones o un ambiente muy de preocupación, de estrés frente a las notas de las diferentes materias. Pues creo que en el salón de clase principalmente es un lugar para estudiar, pero también es un lugar para compartir, pero creo que es necesario saber, también es necesario saber cuándo se debe hablar y cuándo se debe estudiar, porque un aula de clase que solamente se estudia puede llegar a ser un lugar como aburrido, y la idea es que no sea un lugar aburrido, sea un lugar donde podamos estudiar, pero aprender junto a nuestros amigos y profesores. Pues principalmente con tolerancia, porque si soy capaz de respetar la postura y opinión de mi compañero y darme cuenta que tiene validez y que me aporta para mi propia construcción de una idea o de un ideal, pues entonces nos trataríamos de una mejor forma, ¿sí? Seríamos más respetuosos, el ambiente no sería de intolerancia, sino que al contrario sería mucho más constructivo e incluyente. Bueno, obviamente voy a hablar desde mi entorno. Me parece que acá en el colegio pues que se irrespeta mucho a los profesores, se habla de tiempo y pues principalmente me gustaría cambiar eso, que en el colegio se respetara más a los profesores y se siguieran con más sus actividades, pero que aún así los profesores entendieran que pues cuando un estudiante no quiere trabajar pues lo dejen, siempre y cuando ese estudiante no interrumpa el normal procedimiento de la clase. Pues el ambiente en el aula me gustaría que, aunque fuera respetuoso, igualmente pues tuviera la intercomunicación entre los estudiantes, porque pues si no estaríamos llegando a una educación personalizada y pues creo que no es lo que quiere el colegio. El ambiente del aula me gustaría que se viviera de una manera en la que se dividiera la parte social a la parte académica. Yo creo que el ambiente del aula debería respetar el silencio, pero no me refiero a un silencio simplemente en el que nadie hable, sino un silencio personal, un silencio en el que cada quien entienda qué está haciendo dentro del aula de clase y entienda que está ahí para estar con otras personas y no está solo. De cierto modo, el aprender a convivir con el silencio nos enseña que somos seres
que podemos vivir en la reflexión. Si tenemos un ambiente de clase reflexivo, si tenemos un aula que puede pensarse, que puede pensar con los demás o que puede incluso salir de ella misma para pensar las situaciones externas, tenemos un verdadero salón de clase, porque lo que estamos haciendo es aprendiendo clases de la vida misma. ¿Cómo me gustaría que se viviera? Pues para mí el ambiente del aula es bueno así como es, independientemente de que en algunas clases pues como nos desconcentremos, charlemos y todas esas cosas, eso hace parte como de la formación y eso hace parte de ser estudiante, pues gozársela, divertirse en el colegio, charlar y todo eso, pero me gustaría que el ambiente de clase fuera como menos celulares y más respeto pues hacia los profesores que también tienen muchas cosas para darnos y a veces no alcanzamos a valorarlos de la forma que se lo merecen. El ambiente ideal de aula de clase para mí es más participativo, más abierto a todas las opiniones, más que todo como, no tanto como cerrado a las notas, sino como más constructivo entre todos los temas, más como un espacio de conversación, un espacio de interacción con el otro y sí, respetando las diferentes opiniones frente a los diferentes temas, no tan cerrados a que solo una respuesta, por así decirlo, es correcta, sino más libre. Pues a mí me gustaría mucho que fuera un lugar donde se aprende, pero compartiendo, que no fuera un lugar donde todo el tiempo fuera como regaños, pero tampoco un lugar donde todo el mundo hablara todo el tiempo, sino que supiéramos nosotros y los profesores tener un equilibrio para que eso se cumpliera.